Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, de este miércoles 30 de abril, al que le tomamos el pulso empresarial. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Y empezamos la crónica empresarial de este miércoles por esa mejora de las previsiones macroeconómicas que ha presentado el Gobierno, Judith. El Consejo de Ministros ha revisado al alza los indicadores de crecimiento en nuestro país. En concreto, estima un 1,2% para este año y un 1,8% el que viene. También ha reducido la previsión de déficit, de deuda y de paro, ya que en estos años prevé una disminución del paro en 800.000 personas, como ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo que estamos proyectando es que en ese mismo lapso temporal se reduce el paro en esos 2 años en 800.000 personas. Y después tenemos, lógicamente, lo que es la evolución de la tasa de paro, que las que se recogen en el cuadro macroeconómico es en términos de contabilidad nacional. La contabilidad nacional es siempre una media del año. Esas son las cifras y son absolutamente congruentes con las proyecciones de crecimiento económico. Los autónomos tienen la varita capaz de crear empleo, según el secretario general de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores. Jesús Bustamante ha explicado en Gestiona Radio lo que este colectivo necesita para facilitar la contratación y conseguir que las buenas previsiones se cumplan. Lo que pedimos y lo que necesitamos para crear ese empleo es una reducción en los costes laborales, lógicamente. Asimismo, una menor presión fiscal y sobre todo que fluya el crédito para que las empresas y los autónomos puedan tener una financiación adecuada al momento actual. Desde UGT, su secretario general, Cándido Méndez, asegura que la recuperación no puede fiarse al tirón del turismo y del sector exportador y muestra sus dudas a las previsiones del Gobierno. Las cifras pueden tener una credibilidad relativa. Es más un acto de voluntad que, digamos, una apuesta en términos políticos. ¿De qué tipo son los empleos? Están reduciéndose el empleo a tiempo completo y está aumentando el empleo a tiempo parcial y el empleo por cuenta propia. Méndez ha añadido que los empresarios deberían estar por la labor de subir los salarios en España si quieren que la economía española levante el vuelo. Este miércoles hemos tenido además de nuevo avalancha de resultados empresariales con 2 bancos como protagonistas. BBVA ganó 624 millones de euros, un 64% menos que el año anterior, cuando contó con la ayuda de resultados extraordinarios. Su consejero delegado, Ángel Cano, ha anunciado hoy un plan de crédito para las empresas cuyo 30% irá destinado a pymes. Quizás en este trimestre incluso el stock a marzo ha superado el stock de crédito de diciembre en más de 1%, y este es otro de los datos, plan que tenemos de dar crédito nuevo en los entornos de 100.000 millones de euros durante el conjunto de este ejercicio 2014. BBVA ha cerrado hoy en bolsa con un retroceso del 1,13%. Por otro lado, Banco Popular redujo un 40% su beneficio hasta los 63 millones de euros en unos resultados que valoraba su consejero delegado, Francisco Gómez. En el contexto en el que nos encontramos, podemos asegurar que son unos resultados consistentes en términos de explotación y que nuestro objetivo es seguir reforzándonos ante la intensa actividad regulatoria. En Gestiona Radio, Francisco Sancha, director financiero del Popular, ha destacado además el aumento de los márgenes. Popular pues está presentando unos resultados muy fuertes, ¿no? Un 17,5% de crecimiento año contra año. El margen de explotación es una cifra muy destacable, ¿no? Teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo. Banco Popular ha sido el valor que más se ha dejado hoy en bolsa, un 3,81%, pero también hemos conocido que Bolsas y Mercados Españoles ganó 42,2 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un 28% más. La compañía ha liderado las subidas en bolsa, arriba casi un 5%. Resultados empresariales que ha presentado también Iberdrola, que elevó un 8,4% su beneficio gracias a su negocio fuera de España, hasta los 952 millones de euros. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se refería al momento que vive la compañía. El resultado que estamos presentando hoy nos permite confirmar las guías de 2014 como una buena perspectiva por 3 años hasta el 2016. Desde un punto de vista operacional, nuestros negocios tienen un gran rendimiento a lo largo del trimestre, compensando el impacto de los bajos precios de energía y la introducción regular de medidas en España.
Por su parte, Red Eléctrica mejoró un 3% su beneficio en el primer trimestre hasta los 158 millones de euros, mientras que Indra lo hizo un 18%. Al contrario, encontramos a Ferrovial, que mermó sus ganancias un 9,6% con un beneficio de 65 millones. Todo esto en el día en el que el IBEX 35 ha cerrado con ligeras ganancias del 0,02% en los 10.459 puntos. La prima de riesgo cotiza en torno a los 154 puntos básicos. Además, este miércoles hemos conocido que Repsol ha nombrado consejero delegado a Josu Jon Imaz, el actual director general del área industrial y nuevas energías de la compañía. El expresidente del PNV, que abandonó en 2007 la vida política, lleva desempeñando funciones de responsabilidad en Repsol desde el año 2008. Industria asegura que ya se ha hecho la mayor parte del esfuerzo contra el déficit de tarifa. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, cree que se está empezando a notar un efecto positivo debido a las medidas aprobadas por el Gobierno y apela a la colaboración y el diálogo entre las partes. Un diálogo continuo y necesario entre las distintas partes del sector, que no son solamente las empresas que actúan dentro del mismo y el Gobierno, sino también hay que tener muy en cuenta al consumidor final, tanto el consumidor doméstico como la industria demandante de energía, que es en última instancia sobre la que recae el impacto de competitividad que genera el sector energético. El sistema gasista acumuló a cierre de febrero un déficit de tarifa de 170 millones de euros. Un dato que representa un incremento del 10,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Ficha elevado a positiva la perspectiva de los ratings de Red Eléctrica y Enagas. Ambas compañías mantienen sus notas en A mayúscula negativa, la tercera nota dentro de la calidad buena. El rey Juan Carlos ha animado a Omán a incrementar su cooperación económica con España. En la segunda jornada de su visita oficial a Omán, el monarca ha presidido un encuentro empresarial hispano-omaní donde ha presentado a la veintena de compañías españolas interesadas en este mercado. Hoy nuestros principales desequilibrios se están corrigiendo. Aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer, los datos muestran que vamos por el buen camino. Y Pescanova confirma que el 68,89% de los acreedores de Pescafina apoyan el convenio. La aprobación del convenio de Pescafina, en la que Pescanova cuenta con el 95% del capital, es determinante para la aprobación de la que la pesquera gallega, ya que ambos tienen condicionada su eficacia. Pues empezamos tomando el pulso a la bolsa con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, jornada así visto desde fuera aparentemente ni mucho frío ni mucho calor en el IBEX 35, pero los que sabéis de esto, ¿cómo analizáis lo que ha pasado hoy en la bolsa? Bueno, jornada de indecisión, de altibajos, con algunos índices con un mejor tono, como ha sido el FTSE, la bolsa Reino Unido o el DAX alemán, y otros índices un poquito más débiles, especialmente la bolsa italiana, el MIB, hoy se ha comportado bastante mal, peor que la media del mercado, y sobre todo con un mercado que estaba a la espera de la reunión de la FED de esta tarde, ¿no? Donde, pues como siempre, pues es ahí cuando aumenta la volatilidad, ¿no? En las reuniones donde se reúne la FED a partir de las 8 de la tarde es cuando empieza el movimiento, cuando empieza el baile, y los mercados normalmente, como ocurrió esta mañana, pues se mueven un poquito más tranquilos, consolidando a la espera de esos datos que seguro que van a mover las bolsas los próximos días. Hoy tenemos también protagonismo para las presentaciones de resultados. Empezamos, si te parece, David, por los de la banca, con los del BBVA. Una vez conocidas las cuentas, que si lo comparamos, porque siempre se suele comparar una vez conocidos los de los dos grandes bancos, parecen a priori peor que las del Banco Santander. Técnicamente, el valor, ¿cómo está? ¿Mejor o peor que el Banco Santander que analizábamos ayer? Pues, técnicamente está descontando lo mismo, ¿no? Pero al final yo siempre digo que el analizar los precios y analizar el gráfico no significa no analizar los aspectos fundamentales, sino que en el precio ya está descontado todos los aspectos fundamentales. En el precio está absolutamente todo descontado. Por eso cuando sale una noticia, cualquier tipo de noticia, al momento, pero no ni en un segundo, en menos de un segundo, el gráfico ya empieza a descontarlo, ¿no? Entonces, ya hace tiempo que vengo comentando, y lo he comentado también aquí con vosotros en Gestión a Radio, que vemos mucho mejor dentro de la gran banca Santander que VA. Esa tónica de momento continúa. Hoy es un nuevo ejemplo de
de esto, Santander comportándose mejor que BVA, BVA hoy cayendo más que Santander, está consolidando niveles, BVA es verdad que no podemos decir que sea bajista, simplemente que está consolidando niveles, que le está costando mucho más que a su homólogo continuar con las subidas, pero lo bueno que se puede decir de BVA es que de momento aguanta soportes que estarían en los últimos mínimos, 8,59 y 8,32, y en la zona de la media de 200 sesiones en la que se ha apoyado tanto a finales de marzo como a finales de este mes de abril. Así que ahí tiene zona de soporte, está relativamente cerca de esa zona de soporte y sería solo perdiendo 8,59 cuando tendríamos el primer síntoma de debilidad. Y pequeñas resistencias en los máximos decrecientes anteriores, porque está consolidando haciendo mínimos crecientes pero máximos decrecientes, y esas resistencias las tendría en los 9,07 y en los 9,34. Sería por encima de esos niveles cuando podríamos pensar en continuidad alcista. ¿Y con Banco Popular, David, qué podemos pensar o qué podemos esperar? Bueno, Banco Popular hoy lo ha hecho muy mal, es un título que está consolidando niveles tras una subida bastante fuerte, que tiene un soporte importante en los 5,24 y que en caso de perder ese nivel, en mi opinión, el gráfico se deterioraría y activaría un objetivo bajista hacia 5,01. Así que importante que no pierda los 5,24, que son los mínimos de todo el mes de abril, y si los perdiera, pues es posible que pudiéramos tener otro tramo a la baja. Tiene una resistencia muy clara en los máximos del 24 de abril, que suponía la zona del 61,8 de toda la caída desde máximos, que marcó en 5,95 en abril. Entonces, si medimos toda la caída que hizo en abril de 5,95 a 5,24, tuvo rebote hasta la zona del 61,8, los 5,70, y sería cuando superara esos 5,70 cuando todo apuntaría a continuidad alcista, ya que se esfumaría ese peligro de más caídas. Que realmente ahora mismo tampoco puede decir que el gráfico sea bajista, porque está en una clara tendencia alcista, pero de perder 5,24 sí tendríamos un signo claro de deterioro y activación de segundo bajista hacia 5,05. Caída abultada hoy para el Banco Popular, mejor le ha ido a Iberdrola, se ha tomado mejor el mercado esa presentación de resultados de la eléctrica. ¿Qué perspectivas de futuro nos ofrece, David? Bueno, a mí me gusta en general todo este sector, ¿no? Me gusta Red Eléctrica, me gusta Enagas, me gusta Iberdrola, me gusta Gas Natural, me gusta muchísimo Endesa, lo están haciendo, todos estos valores lo están haciendo de maravilla, impecable, subidas brutales en los últimos tiempos, subidas pero estamos hablando de un 100% en muchos de estos casos en año y medio, y la verdad que de momento no observo ninguna señal de cambio de tendencia en Iberdrola. Ha hecho lo que decíamos que seguramente iba a hacer, porque recordarás que no hace mucho se vendiera un paquete de Iberdrola por parte de Bankia y eso, como siempre suele ocurrir, produjo una caída de la cotización de Iberdrola. Esto es algo que yo siempre explico a nuestros alumnos en Bolsa General, que no hay que ponerse nerviosos, porque normalmente cuando una empresa vende una participación de otra, la vende en precios ligeramente por debajo de precios de mercado, nunca es por encima de precios de mercado, sino que suele ser con un pequeño descuento, ¿no? Y ese hueco bajista que se produce el día que sale la noticia, porque el precio va a buscar pues prácticamente al TIC el precio de venta de la participación, luego se suele cerrar, y es lo que ha hecho Iberdrola. Ahí dejaba un gran hueco bajista, el día 9 de abril cerraba en 5 euros y el día siguiente, el día 10, abría en 4,83, y ese gap de los 5 euros ya se ha cerrado y de momento no veo ninguna señal de cambio de tendencia, y habría que comentar que Iberdrola tiene un claro soporte de corto plazo en los 4,75 euros, y que si supera 5,12 pues todo apuntaría a continuidad alcista y a posiblemente otro tramo de subida. Y para cerrar, David, en Bolsa General, además de, por ejemplo, Iberdrola, como nos decías, ¿qué otro valor o sectores os gustan? Bueno, nos gustan muchos valores, especialmente el sector constructor está muy fuerte en el medio plazo, pero yo me iría a un título rezagado que lo ha hecho durante años mucho peor que la media del mercado, pero que en cambio en los últimos tiempos lo está haciendo mejor, que es Sabadell, que activó la semana pasada un objetivo de hombro cabeza hombro invertido al superar los 2,37, objetivo 2,66, y que también tiene pendiente, como comenté aquí hace meses, un segundo alcista, objetivo hacia 2,53, que yo creo que es hacia donde se dirige. Y luego dentro de los valores defensivos vigilaría de cerca Día, que ha consolidado niveles y ha corregido mucho estos últimos meses. Bueno, más que mucho, lleva mucho tiempo sin subir, ¿no? Era un valor que había subido una barbaridad, lleva 6 meses consolidando, con una corrección bastante importante de la que se está recuperando, y que en caso de superar 6,71, que son máximos del mes de enero, máximos del mes de abril, es decir, máximos de todo este año, en mi opinión activaría una figura de hombro cabeza hombro invertido,
y se podría aprovechar para volver a entrar en un valor que en el largo plazo es claramente alcista y activaría objetivo hacia niveles de 7,66, o sea que ahí tendríamos un objetivo bastante ambicioso en un valor de carácter bastante defensivo y que tras una corrección de corto plazo pudiera continuar las subidas. Pues con ello nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, un placer y gracias como siempre. Un placer como siempre y desear a los inversores muy buen trading. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:15, hora menos en Canarias. Hoy le toman el pulso a la actualidad en este comité de dirección. Javier Fuentes Merino, director general del Grupo Redes de Venta Proactiva. Javier, muy buenas tardes. Buenas, floridas y soleadas tardes. Era un buen día para comprar acciones de ACS hoy, hombre. ¿Por? Bueno, a usted no le guste mucho el presidente, pero hombre, estarán al alza hoy, ¿no? Pero, ACS, digo. bueno, ¿el presidente de quién? ¿De ACS? ¿De ACS o de Real Madrid? Bueno, porque es el son mismo, la misma persona, pero en un sitio hay sucesor y en la otra no hay sucesor. Es el mismo ente. Sí. Digo, ¿no? Hay rumores. Ser superior. A mí me han llegado unos rumores que vienen del ser superior, no vienen directamente del ser superior, pero que el Real Madrid lleva sí, más o menos. Del ser un poquito inferior sobre el superior, me refiero. Que el Real Madrid lleva preparando los festejos de la Champions desde antes de las semifinales contra el Bayern. Dentro del propio club me ha llegado el rumor. Eso me suerte, ¿eh? No, eso, o a ver si es que eso del fútbol dirigido va a ser verdad. No. Yo, como este año, si la gana el Real Madrid, diré que no, que es que se ha ganado por méritos, ¿no? Si Brasil gana el Mundial, ya ver lo que pienso. Usted es muy de Mourinho de toda la vida, ¿no? Yo, si me reencarnara Mourinho, otra vez en un portugués, me reencarnaría en Mourinho. Sin ninguna duda. El hombre más deseado de las italianas. Y el más agradable. Exactamente, ¿no? Y es el chicote de los campos de fútbol. Muy bien definido. Yo bien definido, ¿no? Don José Manuel Saiz Álvarez, director del doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Nebrija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Usted decía que iba con el Atleti. Bueno, yo es que prefiero que haya una final española. Sería algo histórico, realmente. Qué gana de sufrir, ¿verdad, don Javier? Yo, si tengo que perder con alguien, prefiero perder con uno que no sea vecino. Porque me lo va a recordar constantemente, eso es lo único, ¿no? Si no estuviera el Madrid, que pasara al Atlético, por supuesto, pero estando el Real Madrid yo perdí. Hay poca probabilidad de perder, ¿no? Pero esa poca que hay, veremos. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Bueno, me alegra mucho tenerle por aquí, que no hemos coincidido las últimas visitas que nos ha hecho. Exacto. Al que sí que veo mucho y me alegra mucho verles a don Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Voy a decir algo, Bala Mogulis. Que no sé lo que te hablo, ¿no? Como solo sabéis de fútbol, que es un coñazo. Españolis. Bala Mogulis, todos los hombres deben morir. Si vieras Juego de Tronos, claro, sabrías de lo que hablo. Pero como estás en tu rollete de los blancos y los colchoneros, que me importa absolutamente cero pelotero. Ya, es verdad. Yo, cada uno sus friquismos. El mío es minoritario, pero divino. Bueno, hábleme un poquito de los resultados de la banca, que ya lo dejaba David Galán un poco hilado desde el punto de vista técnico, que les han parecido las cuentas del Popular y de BBVA. Ya se puede comparar, ¿no? Como nos gusta mucho comparar aquí en España, BBVA, Santander siempre da como un poco de morbillo, ¿no? Ver quién anda mejor, ¿no? Cuéntenme. Bueno, como siempre, BBVA es uno de los grandes, ha sido uno de los grandes, claro, y las cifras lo soportan todo. La única diferencia que ha habido entre el año pasado y este ha sido los ingresos extraordinarios que ha perdido el BBVA. El año pasado, en el segundo trimestre, o en el 2013, fueron 417 millones de euros que ganó con venta de gestoras de pensiones tanto en Colombia como en Perú. Y en total tuvo, digamos, unos ingresos extras de 1.700 millones que no ha tenido durante el año pasado. Por lo tanto, el BBVA seguirá siendo grande, buenos resultados, tiene demasiada exposición al riesgo en América Latina. Ese es uno de los problemas que tiene, de tal manera que depende un poco de la coyuntura económica de aquellos países y está replegando velas en la actualidad, igual que el Santander. Dicen que la ventaja que tiene, Javier, usted conoce mucho Latinoamérica, Javier Fuentes, es que está la exposición mayoritaria es en México y no en Brasil, como es la del Santander, y que eso puede ser una ventaja. Sí, favor, ¿no? Y eso que el Santander estaba hablando de comprar más participaciones en la filial, sí, ¿no? Leí la noticia esta semana. Pero sí es cierto, yo siempre lo digo, que la economía brasileña, bueno, no, si nos centramos en deportes y en eventos, yo creo que nos da un poco el pulso de cómo está la economía, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Creo que la burbuja es muy fuerte. En cambio, en México, a la chita callando, dicho a la madrileña totalmente, creo que tienen una economía muy, muy, muy sostenida y sustentable, ¿no? Y la diferencia es que también el BBVA lleva más tiempo en México que el Santander en Brasil. Lo tiene todo bastante más alicatado, bastante más amachambrado, y es más sencillo que no sufra los vaivenes. Primero, por el riesgo país, porque desde mi punto de vista es inferior, y segundo, porque creo que está más implantado en el mercado. Con una marca
que no es la suya directamente, porque el mexicano, como ellos dicen, es muy malinchista, ¿no? Y la palabra que ellos utilizan, porque a veces les gusta mucho lo mexicano y otras veces les gusta todo lo contrario. Y en los bancos, incluso Citibank, que también está allí, no han conseguido tener su propia marca en México, o sea, la marca de origen en México, porque el mexicano no se fía de los extranjeros, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia en México ha sido muy buena, y en cuanto a resultados extraordinarios, lo que está claro es que estamos siempre jugando con la ingeniería. Creo que desde que ha empezado la crisis, los resultados, no digo que estén engañados, ni muchísimo menos, pero que hay que sentarse muy bien a ver las cifras y a ver dónde se pone cada una, ¿no? Porque si vas al EBITDA ves una cosa, si quitas unas cosas y pones otras, ves otra distinta, y eso lo que hace es que, bueno, que va ya por barrios. Esto es como los partidos políticos en las elecciones, pues han ganado todos, ¿no? Pero bueno, lo que parece es que, salvo el Santander, el primer trimestre del año no ha sido tan bueno como dice Montoro en Economía en la banca española. Por lo menos hay un poco de diferencias. Una de las grandes ventajas de México es que pertenece al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que le da una muy fuerte estabilidad dentro de los mercados y sobre todo credibilidad. Uno de los problemas de México es que mira muy hacia el norte, no mira tanto hacia América Latina, y eso debería cambiar realmente, ¿no? De tal manera que el mundo de los negocios, por ejemplo, en México, quitando México DF, la ciudad de Monterrey ahora tiene problemas. Son yanquis, directamente. Prácticamente son como si fuesen norteamericanos, sí. Prácticamente piensan igual, ¿no? Luego, además, la influencia hispana en el sur de Estados Unidos es muy fuerte. Las últimas compras que ha realizado el BBVA han sido bancos en el sur de Estados Unidos, sí. De tal manera que la influencia, vamos, directamente entras en Bancomer y porque viene el color corporativo azul, si no sabes que es el BBVA. Mientras que, por ejemplo, en Serfin, entras en la antigua Serfin, ahora es el Santander, y es Santander puro y duro. Y eso lleva un poco a rechazo, como decía antes Javier, un poco rechazo de los mexicanos. O sea, el mexicano es muy patriota, muy tiene suyo, su mes patrio, ¿no? Que yo eso no lo he visto en ningún sitio. Sí, el mes de septiembre es el mes patrio. Yo coincido allí algún mes de septiembre y todo el mes son celebraciones por la patria. Y no te metas con los mexicanos porque es terrible, ¿no? Yo que tengo bastantes negocios allí y les quiero mucho, he de decir que es que como les digas una palabra negativa sobre su país, mejor sal corriendo por la frontera. Igual Igual pasa en Perú con las fiestas patrias. También tienen una semana entera de fiestas realmente y son también muy patriotas. O sea, realmente América Latina, si se uniese a América Latina, sería una potencia mundial. Pero somos latinos. Es más difícil. Bueno, mi opinión, lo primero que me ha llamado la atención, como siempre, cuando salen beneficios, es la diferencia entre los dos grandes y los más pequeños, porque es que es una diferencia realmente muy notable. Estamos hablando de un mercado con dos jugadores enormes y los demás muy satelitarios. Pero es que yo creo que todos juntos serían un tercero, pero todos juntos, aglomerados. O sea, es esa diferencia. Siempre me llama la atención. Y luego lo del BBVA me llama la atención más que el resultado en sí, que efectivamente una vez quitado los ingresos extraordinarios no es ninguna sorpresa que haya sido mucho menor, porque yo sí creo que ha habido un poquito de ingeniería fiscal en los años anteriores, porque como con la que estaba, que ahora parece que ya no estamos tan agobiados, pues podemos ser más generosos, o más realistas con lo que de verdad estamos ingresando. Pero en la segmentación que tienen me llama la atención su exposición a mercados que políticamente pues son muy inestables, y hablo del caso de Turquía y de Venezuela. Turquía me preocupa relativamente menos porque yo creo que es un país que vamos directo a una dictadura, pero financieramente las dictaduras no son especialmente malas, porque lo que te da son estabilidad. Pero Venezuela es un polvorín. Se lo dice a Chile, ¿no? Lo de las dictaduras. O sea, cada vez que oigo hablar a un chileno me dice que ojalá tuvieran la estabilidad que tienen con Pinochet desde el punto de vista financiero. No nunca. Esa es la realidad. O sea, desde el punto de vista del inversor, que una dictadura te preocupa relativamente menos, o que haya un hombre fuerte. Lo único problema es si el hombre fuerte es islámico, ya sabes que te empieza a aplicar el Corán a nivel financiero, ¿no? Y lo que puedes ganar y lo que susura, lo que no susura, y te lía un poco. Pero Venezuela sí es un área que me preocupa mucho, y ya han dicho que no, el BBVA ya ha dicho que no tienen ninguna intención de retirarse. Yo no sé si es una decisión acertada o no. Todo el grupo Inditex acaba de marchar de Venezuela es un auténtico polvorín. Entonces, todo lo que, digamos, efectivamente, contrariamente al Santander, que ha metido sus manzanas en Brasil y no en México, todo lo que ha compensado el BBVA ahí lo puede perder por Venezuela. Y a mí es lo que digamos, pensando más en el 2014, que todavía podemos decir que estamos empezándolo, es lo que más me puede llegar a preocupar. O sea, es ese polvorín, porque yo es que Venezuela lo veo
y lo siento mucho porque tengo muchos alumnos venezolanos, pero incluso si ellos mismos te cuentan unas películas de terror que dices, bueno, entiendo que estéis todos como locos porque hacer aquí una extensión de beca y pedir arraigo social y quedaros por séculos en España, o sea, poco que podáis, porque es que es una situación muy, muy complicada de ese país, que está más al borde de una guerra civil, así de claro, de lo que podemos pensar, según me cuentan los propios recién llegados. Desde hace una década es muy curioso porque dentro de la teoría económica siempre se ha hablado de neoliberalismo y keynesianismo, digamos, derechas e izquierdas. Están haciendo una nueva teoría que es la economía islámica. Y la economía islámica lo que dice es que condena además el uso de tipo de interés y luego todo va en función de la Sharia. La Sharia es como, digamos, el hecho de los apóstoles por parte de la religión islámica. De tal manera que si quieres ser un buen musulmán tienes que seguir los preceptos de la Sharia, a partir de ahí tienes que realizar una serie de operaciones financieras que serían prohibidas en Occidente. Están haciendo ahora, pero va a ser limitado en el tiempo. Tienen mucho apoyo por parte de Arabia Saudita, de tal manera que para un buen musulmán tiene que apoyar este crecimiento de la economía islámica, pero no van a llegar a largo plazo a desarrollarse plenamente. Que en países como el Reino Unido ya ha habido voces como el propio obispo de Westminster, cada uno barre para su casa según qué cosas, afirmando que deberían contemplarse la posibilidad de que la Sharia, la ley islámica, se aplique a quien lo quiera en aquellos lugares en los que lo quieran. Haciendo básicamente dos sistemas legales, el occidental de derecho común anglosajón y luego la Sharia quien lo quiera. En ciudades como Leicester la población pakistaní es la mayoritaria, no es la originaria blanca, sino la pakistaní, con lo cual realmente puede llegar a crearse en Occidente, con esa acepción que hablábamos ahora, auténticos guetos legales, no solamente a nivel legales, no todo a nivel penal o a nivel extremo, que es lo que nos viene un poco a la mente, sino a nivel también financiero. La pregunta es, ¿qué tiene que decir el obispo sobre la economía? ¿Por qué barre para casa? El Papa lo dijo el otro día también. No, pero yo creo que son injerencias. Otra vez digamos, pórtense ustedes bien, pórtense ustedes bien y hagan otra cosa, pero de ahí a decir lo que hay que aplicar y no... Pues, a ver, todos somos libres y podemos opinar, claro, incluidos los papas. Tú dices que la Sharia para los musulmanes, bueno, yo también, la mía, la anglicana, para mí también. Claro, eso sí, darle la vuelta. Me van a permitir que hablemos también brevemente de otra de las noticias empresariales que conocíamos esta tarde, y es ese nombramiento de Josu Jon Imaz como número 2 de Repsol, como consejero delegado. Ya hay quien ve que puede ser el posible sucesor de Brufau en un relevo, no sé si más o menos cercano. Vamos a ver, a mí me parece, lo siento mucho porque tengo algún amigo político del standing, pero me parece muy poco elegante el que estemos en la cama, al que estén en la cama los políticos y luego acaben en grandes empresas. Siempre me ha parecido muy poco elegante, digámoslo así. En cuanto, porque aquí el mensaje está claro, o sea, que se prepara el País Vasco, que les parecen unos frackings que les van a dejar nuevos. O sea, ese es un poco el mensaje. Unas lavativas geológicas. Ese es el mensaje, o sea, como yo que he sido supermandamás en el País Vasco, ahora soy supermandamás en una empresa. No tiene nada que ver y, por supuesto, no va a haber relación, ni voy a poder influir en las que toman decisiones políticas en la actualidad. Eso no se lo cree nadie. Entonces, digamos que estamos en otro caso un poquito extremo. Que suceda Brufau o no, me da igual. Sí, me da igual, en el sentido de que a mí lo que me lleva de verdad a cierto escándalo es que la ley de incompatibilidades no sea muchísimo, pero muchísimo más estricta. Y una vez has pasado por el sector público, pues chico, eres incompatible, ya lo siento. O sea, ya lo siento, pero es que no puede ser esa imagen que das a la sociedad, porque la clase política está ya tan desprestigiada que tiene que hacer algo por represtigiarse. Es una cuestión de que el sistema funcione, y si no se represtigian de alguna manera, el sistema se va a caer, y entonces vamos a vivir todos mucho peor. Claro, pero habrá que pagarles entonces muchísimo más, porque les está cerrando. O sea, si ellos dejan la vida política y no pueden trabajar en la empresa privada, no van a poder trabajar en su vida. Alguien que está 8 años... Yo estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Pero entonces, o tenemos políticos de carrera que van a seguir ahí sin edie trabajando en la política, o que les vamos a tener que reubicar, o tenemos que tener, que es lo que yo opino, muy pocos políticos extremadamente bien pagados. Que eso yo creo que sería, que estamos casi con los patricios, los romanos y suena eso, ¿no? Pero yo prefiero tener un parlamento de 50 señores y señoras que gane muchísimo dinero, porque luego si un político ganara $500,000 de euros al año estaríamos todos locos, como un servidor público puede ganar $500,000, pero a lo mejor era mucho mejor que hubiera 50 ganando $500,000 que todos estos con las dietas, las no dietas, que vivo aquí, que vivo allí. Al final esto es un escarnio. Yo voy por esa vía. Lo que pasa que, claro, yo lo he visto en política local
Imaginémonos a alguien que lleva 8 años de alcalde y se va de ahí, ha cortado su carrera profesional y tiene que volver a incorporarse. No es el caso, por supuesto, de este señor, que por contactos o fuera de España, lo que sea, lo pueden hacer. Lo que me preocupa aquí es que al final, como dicen en Chile, que se dirige con 4 que van en un taxi, pues que las comunidades autónomas se dirigen en un taxi. Y al final, da igual que sea este, que sea otro, o que esté él directamente o indirectamente, porque pone a su primo y al final, si hay que sacar la ley adelante dentro de la comunidad autónoma, claro, se va a sacar igual. Es el nepotismo, ni más ni menos. Mira, yo no creo que sea en un taxi, pero y no es por ser antifutbolero otra vez, pero yo estoy convencido que este país se dirige en los palcos de los estadios. O sea, pero eso lo inventó Florentino. Sí, lo inventó Florentino, no. Eso ya venía inventado de mucho antes. La sexta, su opinión, profesor. Lo que es cierto es que la política y la economía están muy unidas y digamos que de vez en cuando tiene que haber algún político de valía que esté dentro de los consejos de administración y que esté dentro de las empresas privadas, de las grandes multinacionales españolas, siempre para el bien de la multinacional. Me va a permitir, porque son las 8:30, las 7:30 en Canarias, y vamos a hablar de ese asunto del que se está hablando en Estados Unidos, de la NBA, esa expulsión de por vida al dueño de los Clippers por esos comentarios racistas, y os ha hecho que varios anunciantes hayan decidido abandonar al equipo por ese comentario. Les leo alguno, por ejemplo, el concesionario automovilístico CarMax, que llevaba patrocinando a los Clippers 9 años, fue el primero que decía que ponía fin a su relación con la franquicia. Fue seguido de Virgin America, de State Farm, de Kia Motors América y también de otra serie de compañías. Don Miguel Ángel Paniaguas es especialista en baloncesto de la cadena COPE. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Menuda sería con ese tema, la NBA, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un tema muy controvertido. La NBA tiene, sabéis, un nuevo comisionado, Adam Silver. Esta era la primera gran patata caliente que tenía en su plato. Lleva escasamente 3 meses, porque tomó posesión en febrero, a primeros de febrero. Así que ha tenido una patata caliente que, a mi juicio, ha resuelto pues bastante bien, bastante a gusto de todo el mundo, con como tú decías, la suspensión de por vida del propietario de Los Ángeles Clippers, además de imponerle la mayor multa posible que se puede imponer a un propietario según los estatutos de la propia Liga NBA, que es $2,5 millones. La multa en sí, evidentemente, para alguien que tiene 1.900 millones de dólares de fortuna estimada, no significa nada, pero la suspensión de por vida sí, aunque es más que probable que el propietario de los Clippers, el señor Sterling, pelee duro esta suspensión, porque ya me consta que ha hablado con un bufete de abogados famoso en California por su experiencia en litigios. Miguel Ángel, ¿y este señor tiene antecedentes de este tipo de comentarios? ¿Cómo se le ocurre decir esto? La pregunta es si tiene algún blanco en el equipo, porque ni siquiera me cuentan que la novia es blanca. La novia es parte mexicana y parte afroamericana, para más Imri. Y luego, para más Imri todavía, tiene el 75% de la plantilla afroamericana, claro. Tiene lo que llamamos un mulato, y el resto son jugadores de raza blanca. Pero es que además su entrenador también es afroamericano, con lo cual es un poco como terrorífico, ¿no? Sí, tenía antecedentes, evidentemente que sí. Él es un magnate inmobiliario en Los Ángeles, tiene muchísimas viviendas, muchísimos pisos, digamos, edificios de viviendas que alquila, los suele alquilar además a minorías étnicas, y ha tenido siempre una historia y tuvo de hecho una demanda por negarse a alquilar apartamentos y pisos suyos a hispanos y afroamericanos. Y luego las consecuencias económicas para el equipo con esa retirada de algunos anunciantes, que no sé si habrá marcha atrás, supongo que sí, una vez se le ha retirado, se le ha apartado del equipo. Los americanos aquí no se andan tonterías con este tema, ya le pasó a Tiger Woods con sus famosos affairs, ¿no? Sí, hay además ciertos temas que son una línea roja, ¿no? Los sponsors, los patrocinadores, siempre tienden a mantenerse, sobre todo con los deportistas, ¿no? Con Tiger Woods, con Kobe Bryant también, que como sabéis tuvo un incidente gravísimo con una presunta violación en un motel de Colorado, pero las empresas, los patrocinadores, y esto me lo han dicho en persona, patrocinadores muy fuertes como por ejemplo Nike, suelen abandonar solamente al deportista o al club cuando o bien el deportista traiciona su deporte, o sea, no importa tanto, digamos, que traiciona a su señora, como es el caso de Tiger Woods, pero sí que traiciona su deporte, y lo vas a entender perfectamente, como el caso de Lance Armstrong, sí, que reconoce un engaño masivo, no solamente suyo, sino de su equipo, en el dopaje. Y luego también abandonan cuando hay alarma social. Y en este caso, el incidente de Mr. Sterling ha creado muchísima alarma social, como tú bien has dicho.
Termino, Miguel Ángel, todo esto ha enturbiado un poco los playoffs de la NBA. ¿Quién va a ganar la NBA este año? Se nos ha quedado pensándolo. No sé si tenemos por ahí pan y agua y si le podemos recuperar para... Sí, dime. Que decía que esto ha enturbiado un poco todo el tema de los playoffs de la NBA, que están ahí jugando. Sí, sobre todo ha provocado una distracción, y particularmente en los propios Clippers, que esto les pilló en el cuarto partido en San Francisco, y evidentemente supuso una distracción, y de hecho perdieron el partido con toda justicia. Ayer, sin embargo, salieron ya muy motivados. Hubo una especie de comunión entre el público y el equipo, muy motivados por la sanción, ¿no? Una vez que sabían que el señor Sterling había sido duramente sancionado por el comisionado. La pregunta que decía es que ¿quién va a ganar la NBA? Hablando ya un poco de deporte. Bueno, probablemente Miami o algún equipo del oeste, ¿no? Pero ahora mismo la sensación que nos ha dado a todos en esta primera ronda, donde ha habido ya sorpresas y donde está habiendo sorpresas, y prácticamente todos los equipos en un momento determinado, menos uno de esos equipos ha perdido la ventaja de campo, y ese equipo que no la ha perdido es el que nos sigue pareciendo más fuerte, que es Miami. Miami de LeBron James, de Chris Bosh y de D. Wade es el que está en la línea de volver a repetir por tercer año consecutivo el título de campeón de la NBA. Y para los que siempre hemos sido un poco de los Knicks, el año que viene vamos a tener buenas noticias. Sí, el año que ya habéis tenido buenas noticias. La llegada de Phil Jackson como presidente del club, aunque no sea entrenador, pero indica que va a poder, en principio, contratar primero a un entrenador que probablemente será Steve Kerr, un antiguo jugador suyo de los Chicago Bulls, muy inteligente, y luego su figura, su carisma va a poder atraer a buenos jugadores al equipo, y ya os toca que los aficionados de los Knicks os llevéis alguna alegría, no el sufrimiento que estáis teniendo últimamente. Miguel Ángel Paniagua, que siempre es un placer hablar contigo. Igualmente con vosotros, un abrazo. Bueno, pues usted es el de marketing, don Javier Fuentes. A ver, todo esto de los anunciantes y de la imagen en Estados Unidos. Vaya pregunta. Rubén, es un poco complicado porque primero hay que contextualizarlo, ¿no? Yo creo que la sociedad americana, si esto hubiera pasado, que le acaban de tirar una banana en un campo de fútbol a un jugador, ¿no? A Dani Alves, y resulta que había una campaña previa también de una agencia de comunicación para que si caía una banana se comiera la banana y luego hacer anuncios, y porque ya se habían hecho a Neymar. Aquí frivolizamos más con todas estas cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando de una sociedad que algunas veces, y lo voy a decir así, es un poco falsa, ¿no? Porque para unas cosas tiene esas líneas rojas y luego hace otras que culturalmente para nosotros, ¿no?, son verdaderas barbaridades. Pero lo que está claro es que un señor que representa una institución, hay determinadas cosas que aunque las piense, que yo no digo que no las pueda pensar, porque ya que no hay libertad de expresión 100%, pues tendrá que haber libertad de pensamiento, no las debe decir, porque no las dice a título personal, porque en un momento dado la puede decir a título personal, pero está representando una institución. Los patrocinadores, está claro que lo primero que tienen que hacer es salir corriendo de ahí, ¿no? Porque pasó una cosa muy curiosa cuando estaba Fernando Alonso en McLaren, que la gente llamaba a Vodafone, que era patrocinador del equipo McLaren, cuando todo el rollo que hubo con Lewis Hamilton y que favorecía a Ron Dennis a Lewis Hamilton, la gente llamaba y tuvieron que habilitar un contestador en Vodafone para decir, solo somos el patrocinador, no nos llamen a quejarnos del trato que le estamos dando a Fernando Alonso. Y eso pasó, nosotros éramos clientes de Vodafone y nos lo contaban, ¿no? Que la gente llamaba a decir, quiero darme de baja porque ustedes están fastidiando a Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, las personas somos personas. Ya digo que esto es un hecho real, ¿no? Y para poner un contestador no fue uno ni dos, sino que fueron miles, ¿no? Las personas somos personas y los patrocinadores lo que quieren es vender. Está claro que con la alarma social que ha salido esto y con determinadas palabras que en Estados Unidos no se pueden ni decir, igual que pasa en Portugal, que la palabra preto no se puede decir, o en Brasil en un momento dado tampoco, pues ahí tampoco. Y este señor, yo creo que a veces el dinero, confunde, ¿no? Sí, la noche y el día y Los Ángeles te confunden, ¿no? Pero yo creo que los Clippers te confunden. Pero yo estoy de acuerdo en que el patrocinador tiene que salir. Recuperar la imagen de esto, pues yo creo que cuando hay una crisis también es una oportunidad, ¿no? Y en relaciones públicas se estudia que el callarse es lo peor que hay. Es decir, que ahora lo que tiene que hacer el equipo es cambiar a este señor, a ver quién compra el club, o el equipo, la franquicia, lo que sea, y darle la vuelta al asunto para convertir una ventaja, porque sí se puede, el darle la vuelta al asunto. Por aquí, ¿cómo lo ven? Vamos, es verdad que los valores culturales son muy distintos de un país a otro. Yo viví, como anécdota, en el Reino Unido, con Tony Blair, su ministro de Economía se lió con la secretaria. De él mismo. De él mismo. Que una señora madurita, además. ¿No? Entonces, y dimitió. Fue tal escándalo social
que dimitió. Entonces me miraban con cara de, ¿esto pasaría en España? Y yo le miraba con la cara de, no, se supone en España que tú llegas a ministro para liarte con tu secretaría. No vas a dimitir por eso. Con lo que gana un ministro, ¿qué privilegios puede tener? ¿No? O sea, estamos diciendo hace un momento. Entonces me miraban con una cara de, ¿pero qué país? Y yo diciendo, pues chico, lo normal. Y si es en Francia, uno tiene a su amante en el otro, la del Elíseo. Vamos a verla. Y va, ya está. Y, o sea, es que esto siempre ha sido... Somos latinos. Es otra manera de afrontarlo. Entonces, ponga orden, profesor, por favor. Uy, madre mía. No, pero entiendo muy bien el escándalo. Y no me parece mal. O sea, es que no me parece mal. Si una persona que sabe perfectamente sus coordenadas culturales, porque este señor es de allí, mete la pata hasta el cuello de esta manera, pues me parece poco le ha caído. Yo creo que le va a llover todavía más. Que los clipes le puedan dar la vuelta a la situación como un calcetín, yo creo que efectivamente también, si son inteligentes, marketing. ¿Le dejará la novia, Javier? ¿La novia de quién? La novia del señor que no, será... 1.900 millones, no. Ahí el racismo ya no cuenta, ¿no? Si por 1.900 millones... algo, que nos vamos. Hombre, Estados Unidos es una cultura multirracial y realmente los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, son realmente pocos, ¿no? Una minoría, claramente. Una minoría, pero muy minoritaria. Había más, y van a más minoría. A medida que los hispanos van creciendo, ya son un 24% de la población norteamericana, y el resto prácticamente, todos están mezclados con todos, no me enseña que sea una línea roja. El racismo, no puede haber racismo en Estados Unidos. ¿Quién lleva los pantalones ahí? Porque vamos a ver si hay un presidente latino en Estados Unidos en poco tiempo. No lo sé, ¿eh? Aquí los pantalones los lleva Víctor Hernández y dice que hay que irse a Publi. Pues vámonos. Te contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio. Somos como tú. Invierte en los mismos fondos que Mutua Madrileña, con las mismas condiciones y ventajas, con la solidez, fortaleza y experiencia de una gran compañía, con transparencia, con claridad, con honestidad. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con una gran compañía. Tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999. Seguro que estás harto de que te ofrezcan factoring a base de hipotecar tu empresa, tu casa y hasta tu vida. CESCE Fondo Apoyo a Empresas te da financiación de facturas sin contragarantías, ni venta cruzada ni avales y con absoluta transparencia. Contrátalo ya en canalfinanciación.es o en el 900-907-165. CESCE Fondo Apoyo a Empresas, la financiación que tu empresa estaba esperando. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Seguimos en tertulia con Javier Heredia, Javier Fuentes Merino, José Manuel Saiz Álvarez, y no me han contado hoy su noticia, la Frikipedia, le voy a decir, no, la Guiripress. Frikipedia, vamos, si fuera Frikipedia te contaba el episodio de Juego de Tronos. La Guiripress, ¿qué le ha dicho hoy Heredia? Mira, pues voy a hablar de un duque, aunque no es de Juego de Tronos, pero es muy curioso. El duque de Westminster, esto hay que explicarlo un poco. En Londres hay dos tipos de propiedad. La freehold y leasehold. Freehold es la de aquí, tú compras tu casa y es tuya. Y leasehold no, tú compras 100 años de posesión. A la manera suiza. Sí. Entonces, los grandes propietarios, porque como ahí no ha habido revolución... ¿Y qué sale más a cuenta? Evidentemente freehold, pero es muchísimo más caro. Porque ¿de quién es Londres? Es la pregunta. ¿A quién pertenece Londres? Pues pertenece al duque de Westminster, a la reina, todo Regent Street es del príncipe regente, que era ancestro de la reina, un poco colateralmente seguimos, pero vamos. Y bueno, de una serie, yo me he molestado en buscar exactamente quiénes son los propietarios, y es muy curioso, porque los tres grandes propietarios, como he dicho, son todos nobles, todo hereditario, el duque de Westminster, el conde de Colton y la reina. O sea, como veremos, ahí la revolución no ha existido. El duque de Westminster tiene un equivalente a la superficie del Retiro, en propiedad en Londres. Casi todo Belgravia, lo mejorcito, Belgravia, Mayfair, es suyo. Es el hombre más rico de Inglaterra. ¿Y dice cosas racistas o no? No, este señor no dice cosas racistas. Aunque un ancestro suyo, colateralmente, que era el duque de Manchester, se casó con una que era hispana. Consuela Aznaga. No, era blanquísima, era española, de nobleza española. Pero el padre de este duque de Manchester dijo, pero se ha casado con una mujer de color, porque claro, como era cubana, él daba por sentado. Todo esto y llevaba un jarrón en la cabeza. Dijeron, no, que es grande de España y tal. Dijo, y se quedó un poco, pero ¿quién se ha casado mi hijo?
Bueno, al tema. Bueno, el duque de Westminster, que como decía es el hombre más rico de Inglaterra y el mayor propietario, ha decidido que la burbuja inmobiliaria en Inglaterra ha llegado a su fin. Y entonces es muy preocupante. Él cree que los precios ya estaban en plena burbuja, están en plena burbuja, y entonces ha decidido vender todo alguna de sus propiedades de nueva adquisición, no las tradicionales, en el centro de Londres, en Belgravia, Mayfair, en Lo Fino, y se ha ido al South Bank para comprar edificios con el objetivo de nivel medio levantar la economía, ¿no? Porque la clave de este artículo es que él está convencido que los precios han llegado a techo. Y eso es muy importante porque entonces ahí ya me he vivido burbuja tras burbuja. Esta sería, si esto explota ahora, yo sería la tercera burbuja londinense que vivo. Lo digo a nivel inversión y a nivel también nosotros mismos, porque recordemos que había carencia de todo. Había carencia de albañiles, carencia de ladrillos. De hecho, hay constructores, gente del ladrillo aquí que se ha tenido que ir a poner ladrillos en el Reino Unido porque es que es donde ahora mismo hay demanda. ¿Y si se acaba eso? Claro. Si se acaba eso, pues volverán aquí a que el señor Montoro les dé trabajo. A cambiar la EPA, ¿no? Que con la EPA de hoy todo va a ser maravilloso. Ahora hablamos de cómo cambiar la EPA. Don José Manuel nos quiere hablar de la Unión Europea, que parece que la sobra el dinero, ¿no? Sí, realmente es una noticia espectacular. Ha salido hoy a las 5 de la tarde, ha habido una reunión en Atenas, se han juntado todos los ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea y han acordado que van a empezar a ayudar para evitar la pobreza, porque la mitad de los parados en Europa llevan más de un año en desempleo, son parados de larga duración y son 26 millones en total. Pues la mitad de esos 26 millones de parados les van a ayudar financieramente, económicamente. No han dicho con cuánto, ¿no? No han dicho la cantidad. La dotación. Van a pagar el abono de transportes. Han dicho algunas perlas, en el sentido que todos los países de la Unión Europea tienen que tener salario mínimo interprofesional. De ahí que Alemania haya por fin aprobado un salario mínimo interprofesional, 8,5 euros la hora para el año 2015. Pero si multiplicamos 8,5 por hora, 40 horas a la semana, 4... al final son 1.360 euros mensuales. ¿Qué salario mínimo internacional. Mi gran pregunta es ¿qué fuman en Bruselas? Porque yo pensaba que eso era en Ámsterdam. Bueno, el salario mínimo en Estados Unidos creo que es $6,5 la hora, el salario mínimo internacional. Funciona la economía, ¿no? Y en Luxemburgo son 1.921 euros al mes. Y salario mínimo. En Suiza te iban a dar 3.000 francos. En Luxemburgo, por existir, 3.000 por existir. Por existir. Sí. Por eso van a echar a todos los que no son de allí, ¿no? Efectivamente. Y van a suspender todo de Schengen y todas estas cosas. Bueno, ya veremos. También íbamos a hacer unas cosas malísimas a los rusos por invadir Ucrania. Pero, profesor, ¿no salen las cuentas? Salen las cuentas, sí salen las cuentas. Porque el gran problema no es ahora el desempleo, dentro de 15 años, es la próxima generación. No puedes tener a más de la mitad de la población juvenil en el desempleo. Es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y pagarles en la solución? Eso no es darles un empleo. No, pero es al menos darles una ayuda y que vayan hacia adelante. Pero que busquen también trabajo. Claro, y que también si les pagamos y buscan y si viven es de temporal, de la ayuda. ya se ha puesto en Grecia, en 2 regiones. En el Reino Unido ya se ha puesto en marcha. En el Reino Unido con un 7,2% de paro, el desempleo es 53 libras a la semana, hayas cotizado o no hayas cotizado. Moraleja, búscate la vida. O sea, y da igual lo que hayas cotizado. 7% de paro. Alcanzar las cuentas es a nuestro gobierno, Judith, porque dice que la economía va a crecer este año un 1,2%, un 1,8% el que viene, y que se van a crear 600.000 empleos, ¿no? Pues sí, el gobierno ha revisado al alza las previsiones macro para los próximos años, como comenta Rubén. Por ello, el Ejecutivo cree que la tasa de paro caerá hasta el 24,9% este año y al 23,3% el que viene. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que en términos de EPA se crearán 600.000 empleos. Lo que estamos proyectando es que en ese mismo lapso temporal se reduce el paro en esos 2 años en 800.000 personas. Y después tenemos, lógicamente, lo que es la evolución de la tasa de paro, que las que se recogen en el cuadro macroeconómico es en términos de contabilidad nacional. La contabilidad nacional es siempre una media del año. Esas son las cifras y son absolutamente congruentes con las proyecciones de crecimiento económico. Eso sí, el Gobierno no prevé que el paro baje del 20% hasta el año 2017, pero también en una línea optimista se ha mostrado el ministro de Hacienda, que apunta que además de más crecimiento se reducirá el déficit. Para este ejercicio lo deja en el 5,5% del PIB frente al 5,8% previsto anteriormente. Cristóbal Montoro señala además una subida de la recaudación, con lo que se podrá bajar los impuestos. Había que subir impuestos, pero ahí está el esfuerzo de la sociedad española en forma de recaudación. Lo que hubiera sido dramático es que si hubiéramos subido impuestos y hubiera caído esa recaudación en términos de PIB. No ha ocurrido eso, afortunadamente, y eso nos da margen ahora para proceder a bajar impuestos para los contribuyentes y, por tanto, devolver a la sociedad española buena parte de ese esfuerzo.
Respecto a la deuda pública, también buenas previsiones porque descenderá de forma progresiva, aunque eso sí, seguirá por encima del 100% durante los próximos 2 años. Yo le voy a ser muy sincero, muy directo. ¿Se lo creen o no se lo creen? Hay elecciones el mes que viene. No sé. Elecciones europeas. No me he enterado yo. Sí, te digo porque esto es un poco ya precampaña, bastante precampaña. Bueno, mejor que la del Pidio, ¿no? Yo que estaba pidiendo 500 euros por reunirse con la gente para trasladar sus propuestas. O sea, eso es una manera de hacer política muy mercantilista, ¿no? Dame 500 euros y yo lo escucho. Imaginemos a Rajoy haciendo eso, ¿no? Pero ese es el que ha copiado el programa de Cuo, ¿no? Que lo ha copiado. Coma. De hecho, en alguna parte hasta se ha olvidado borrar el Cuo. Sí, pero es que hay varios aspectos que no me cuadran. A ver, venga, vamos. Hay varios aspectos. El primero de ellos es, todo el mundo sabe que tienes que superar el 2% de crecimiento anual para crear el empleo neto. En este año tenemos 1,5 y el año que viene otro 1,5. Y va a crear 600.000 empleos y va a reducir el paro en 800.000. No me cuadra. Si hubiera habido un cambio estructural, bueno, pues sí puede ser, pero... En segundo lugar, tenemos un déficit público que, bueno, vale, puede bajar, de acuerdo, de un 5,5 en 2014 a un 4,2 en 2015. Por otro lado, la deuda pública supera el 100% del PIB. ¿Y con los intereses bajitos? Imagínate que de pronto suben los intereses que están en mínimos históricos. A partir de ahí tenemos un problema a la hora de financiar el Estado. En la época de Zapatero, de infausto recuerdo, estuvimos al punto de la quiebra soberana. Nos faltó poquísimo para la quiebra soberana. Soberana quiebra. Como con Felipe IV. Esperemos que no suban los tipos. Va a haber presiones de todo tipo en la Unión Europea para que no lo suban. Pero también el Banco Central Europeo es completamente soberano, es independiente, por lo tanto él verá cómo lo hace, ¿no? Es independiente de Madrid, pero no de Berlín. Ya, pero también a Berlín le interesa... Sí, a Múnich no le hace caso. Le interesa también a Berlín no aumentar demasiado los tipos. No, sí, vamos a ver perfectamente, además con la inflación, estando como está, que está con estas cifras que demuestra en qué baja forma está la economía europea, pues evidentemente los tipos van a bajar, yo creo que incluso un poquito más. Yo creo que les van a apretar al BCE yo creo, Pero más todavía ya nos vamos a cero prácticamente. Sí, pero es que no se está moviendo el dinero. Pero es por falta de confianza. Yo lo que veo en esta noticia de hoy de los 600.000 empleos, lo que veo es como un globo sonda. O sea, la economía funciona por expectativas. De tal manera que quieren mandar el mensaje diciendo, va a ir todo bien, va a ir todo bien. Gasten. De tal manera que láncense, venga, inviertan empresarios, vamos a consumir, vamos hacia adelante. Y no vamos a ver todavía en la economía real hasta dentro de un año por lo menos. Por cierto, hablando de bancos centrales y hablando de estímulos de dinero y de precio del dinero, la FED ha recortado en otros 10.000 millones sus estímulos a pesar del frenazo del PIB en Estados Unidos en el primer trimestre que hemos conocido hoy, que no crece al ritmo que se esperaba. Hoy, vamos a ver, es que hoy otra noticia del día que me traía un poco en el tintero que no hemos comentado, y es que hoy China sobrepasa a Estados Unidos como la primera economía mundial. Porque claro, el crecimiento de uno, y si no es ahora, porque esto es una cuestión de estadística, es muy curioso. Estados Unidos ha sido la primera, en 2025. Lo he leído, la primera economía mundial, Estados Unidos lo ha sido desde el año 1872, desde que superó en 1872 al Imperio Británico como la primera economía del mundo. O sea, han mantenido el cetro durante casi 150 años. Les costó menos de 100 años en los primeros. Esto funciona así, pero ¿alguien va a superar a China alguna vez? Esa es la pregunta. Depende de cuánto se peleen los chinos. Que eso es lo que se oye por ahí, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 100 años, pero lo que se dice, ¿no? Geopolíticamente y geoestratégicamente es que cuando se den cuenta los señores feudales y los señores locales que pueden tener mucho poder y dejen de depender de Pekín, que vamos a ver cómo lo gestiona eso Pekín, empezará a convertirse en un reino de taifas y eso se va a empezar a desmembrar. ¿No? No sé si lo veremos. Los 5 reinos originarios, eso pasó hace 4.000 años, esos que se van, siempre ha sido el imperio central. Sí, pero uno de los grandes problemas de China, de la República Popular, son las grandes diferencias regionales. En la costa está muy desarrollado. Tienen nada que ver unos con otros. Claro, y en la Edad Media están en el interior. Sí. Por eso el Partido Comunista Chino lo que ha hecho a partir de este año ha sido desarrollar planes de desarrollo, planes quinquenales en el interior de China. Sí, pero también está flexibilizando la migración al mismo tiempo, con lo cual está facilitando... Que se vayan. Exactamente, porque antes China, a efectos legales, era un estado federal en el cual cada estado era soberano. No tenía por qué admitir, por mucho que sean todos de la etnia Han, etcétera, etcétera, no tenía por qué admitir ciudadanos del estado de al lado. Y esto el gobierno chino, en el Congreso del otoño pasado, donde ha hecho el próximo plan quinquenal, que ahí funciona todavía con planes quinquenales, que luego supongo que ignoran. Muy norcoreano todo. Y lo inflan además.
¿Cómo les aburre? Dime, Javier. No, que ha suprimido esa característica, aparte del hijo único, que es una bomba de relojería. O sea, ha suprimido la política del hijo único, claro, y va a permitir la migración interna. Claro, pero la política de hijo único, lo que ha pasado es que hay más hombres que mujeres en China. Ha llevado a un desequilibrio bastante fuerte. Ojo con las extranjeras. Que hagan el orgullo. ¿No? El orgullo chino. El orgullo del imperio chino. Que cómo les aburre hablar del gobierno y de las previsiones que han terminado ustedes en China, sin darse así. Es que son increíbles. Yo las veo completamente increíbles y políticas, porque hay elecciones a la vuelta de hoja y están de pre-campaña. Entonces, esto lo han vestido de formalidad, pero es evidentemente un mensaje político, porque ellos esperan que les reelijan en base a la economía. Qué bien vestida viene Vega para contarnos lo que le han dicho los oyentes. Bueno, pues vamos a hablar de esas previsiones del gobierno. Como decía Javier Heredia, su tocayo, otro Javier por Twitter, nos decía que no se lo creen ni ellos, pero amigo, estamos en precampaña electoral y hay que vender. Sector industrial, fomentar para crear. Francisco decía, pico de criticón y al final voy a tener razón. No aprende de los brotes verdes de ZP. Y Javier le respondía y le decía, no es el criticón, es ver la realidad y no querer vendernos la moto. El ciudadano ya está bastante harto, basta ya. También han hablado sobre los resultados, por ejemplo, del BBVA. María decía que lo importante a destacar son los datos de morosidad, que es en lo que debemos fijarnos. Y también sobre la situación de Clippers, Javier nos decía que ya han tardado en dejar sus patrocinios. A este tipo de personajes les tendríamos que dejar solos en sus proyectos. Gracias, Vega. Nos vamos. Javier Fuentes Merino, José Manuel Saiz Álvarez. Que disfruten ustedes del puente. No, yo no tengo puente. Yo voy a estar trabajando en casa. Pues nada, que en Inglaterra disfruten trabajando. Yo veré al Real Madrid. Adiós, cuídense mucho. A la Madrid. Nos vamos con Víctor Hernández en el control de sonido, con Judith García, con Carla Pesqueira, con Sara Tomé, con José Antonio González. Volvemos el viernes, mañana descansamos, aunque estarán puntualmente informados con nuestros servicios informativos, pero el viernes estaremos aquí a partir de las 6 y 5 de la tarde. Se quedan con Eva Pla y todo el equipo de Última Hora. Que descansen y que sean felices. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Porque se necesita un filtro para priorizar los temas de interés. Porque la economía cambia al minuto. Porque la información es fundamental para tomar decisiones. Toda la economía online. Diariofinanciero.com. El salmón de Internet. Toda la información bursátil con todos sus protagonistas. Diariofinanciero.com. Grupo Gestiona. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. El endeudamiento total era de 961.000 millones. Hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Es momento ahora de bajar hasta el kiosco y un asunto del que quiero hablar con Marta Margarita. Ella es secretaria general. Tratan de debatir al diablo. Es que no lo que había que hacer, es que había que bajar. Señores, nosotros nos marchamos. Gracias en nombre de todo el equipo. Toda la actualidad cada mañana de 7 a 10 en Primera Hora con Arturo Criado. Gestiona Radio. Salir ganando. Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando. Mesón Gallego 1 y 2. Cocina gallega y castellana con los mejores pescados y mariscos y las carnes de Sanabria. Calle Muller 35, teléfono 91 579 3623 y Plaza de la Remonta 13, teléfono 91 579 07 69. Disfrute también del mejor tapeo en nuestras espléndidas terrazas durante todo el año y en la taberna pulpería Atino en la Plaza de la Remonta número 7. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Next Generation ha llegado. Una plataforma avanzada, nuevas herramientas y utilidades de trading. Experimente la diferencia con Next Generation. CMC Markets, su broker de confianza. Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. Restaurante Nuevo Ter. Cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos, junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Ambiente elegante y cosmopolita en pleno barrio de Salamanca.
calle Claudio Cuello 71, teléfono 91 431 67 70. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Todo lo que es noticia, te lo contamos. El sistema bancario español se encuentra, tras la reforma realizada y las acciones acometidas por las propias La información en directo. Que siga para adelante, que estemos todos contentos. Muy bien, muy amable. Adelante. Buenos días a todos, compañeros. Noticias que cuentan contigo. Quiero mandar un mensaje de confianza a aquellos españoles que todavía no han tenido una oportunidad de empleo. Informativos Gestiona Radio. En todo lugar, en todo momento. Salir ganando. En Hornos San Onofre guardamos las fórmulas de los tradicionales pasteleros y seguimos evolucionando hacia nuevos sabores. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060 y calle Hernani 7, teléfono 91 554 3396. Y también nos encontrarás en el restaurante Shah, en la urbanización del Plantío, Avenida de la Victoria 144. Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.